Luis, paritaria con el Ministerio de Educación, ¿qué se ha tratado hasta este momento? Si va a continuar, si se solucionó, si el tema central, por un lado, el agregado de hora y por otro lado, a ver qué pasa con el dinerillo del sueldo del docente. Bueno, a ver, y ahí tendríamos, cuando hablamos del dinerillo, hay un par de cuestiones que tenemos que hablar, porque son de temas diferentes, pero que evidentemente tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con el salario. Sí, tuvimos paritaria y el día martes, como estaba previsto, a las 11 horas, participó la ministra de Educación, la profesora Cecilia Trincado Moncho, con todo su equipo, secretaria de Educación, directores de algún área específica, y también la ministra de Hacienda y Finanza, contadora pública, Marisa López, y todo su equipo, es decir, secretario de Hacienda y Finanza, Gerardo Terren, y asesores. Y luego los gremios. Ahora bien, el tema básicamente como primera reunión o primera sesión dentro del ámbito de la negociación colectiva fue importante, fue interesante porque ya empezamos a entrar en un tema que definitivamente ya lo hemos anticipado, es un tema complejo, es un tema difícil, no es un tema de resolución inmediata, de ninguna manera. Es decir, no soy pesimista, soy realista ante esta situación. El Ministerio de Educación plantea 34 establecimientos educativos en lo posible que se sumarían a otros tantos para alcanzar alrededor de 108 instituciones con extensión. Es decir, las jornadas completas que tenemos ya en la provincia, más estas 34, 33, 34 instituciones, más o menos, pero estamos ahí en 34, 33. Yo creo que van a haber algunas menos. Yo creo que van a haber algunas menos. Entonces, bueno, se evaluó este tema sobre la posibilidad de implementación, pero más que nada hay que evaluar el marco general para después, o la letra grande, para después sí trabajar en la letra chica. ¿Cómo se garantiza? Ahí viene una de las partes que vos planteabas sobre el tema del financiamiento, la platita, cuando decías, ¿no? Que es un tema. Entonces, una de las primeras inquietudes que teníamos era cómo se garantiza, digo, económicamente esta extensión. Nación, provincia, bien. Nación, 18.000 millones de pesos dispuesto para las jurisdicciones y será porcentual conforme la extensión que se dé en tantas instituciones, tantos docentes, ya sea directivos o maestros de grado. ¿Es de por vida? ¿Es para siempre? ¿Está acotado? Sí, está acotado. Es decir, que se garantiza desde Nación 2022-2023. ¿Sí? ¿Es oportuno, digo, esta decisión? Sí, me parece que sí. Entiendo que esto se viene planteando, digo, en razón de que en 2023 hay elecciones y, bueno, después habrá un nuevo gobierno, tal vez un nuevo ministro o no. Pero es importante que nos vamos proyectando, digo, hacia adelante lo que mañana puede cambiar. Nosotros ya hemos dicho cuáles son las debilidades que tiene la extensión de esta obra, por sobre todas las cosas, y que para nosotros es muy, muy complejo y muy delicado. Eso desde una primera mirada. Después tenemos que mirar otros temas, más allá del fortalecimiento pedagógico, que podemos implementar talleres, que podemos implementar algún tipo de actividades que lógicamente bueno, no sea solamente en matemática este fortalecimiento y en lengua, sino que por ahí regionalizar a través de distintos tipos de proyectos, con actividades diferentes que son necesarias para los niños, para los jóvenes y que hacen a la formación de los mismos. Talleres que pueden conducir, digo, a esto. Sí, Bueno, eso lo había planteado la ministra cuando le hice la entrevista, de que no solamente va a ser la ampliación de una hora para ahí de clase, sino que había que verlo si el fortalecimiento se hacía a través de proyectos, de otra
manera de no saturar el derecho del niño, porque las cajas curriculares ya están establecidas, no se pueden agregar así nomás. No, pero a ver, es verdad lo que vos dices, pero también obviamente que hay un tema que es muy importante que tiene que quedar acá también homologado, que es en principio la autonomía de cada una de las jurisdicciones. Y debe ser así, porque la problemática de Jujuy no es la misma que de Santa Cruz. Sí, exactamente. Que la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que la provincia de San Juan. Es decir, estamos hablando en los extremos, ¿no? De manera que evidentemente requiere, digo, de una autonomía que le permita a cada jurisdicción adecuarse conforme a las normativas que tienen. El régimen de acumulación de San Juan difiere a Buenos Aires. El régimen de incompatibilidad de San Juan difiere de Buenos Aires. Entonces, este es un tema que debemos también tener presente en razón de que cómo se va a implementar dentro de la jurisdicción. Si estamos hablando de un proyecto, lógicamente que si se regionaliza es porque evidentemente la impronta, la idiosincrasia de las escuelas de extensión en Valle Fértil son diferentes a las que se puedan hacer, por ejemplo, en el departamento de Sarmiento. Bueno, Sarmiento no tiene en esta primera instancia una institución para esta extensión, pero sí, por ejemplo, lo tiene Calingasta, lo tiene Hacha, lo tiene Caucete, lo tiene 9 de Julio. Bueno, esto es empezar desde como una espiral imaginaria, ¿no? Desde afuera hacia adentro, donde se toca la gran mayoría de las instituciones con Radio 7 y un pequeñísimo porcentaje de Radio 6. No nos olvidemos que Hachal tiene Radio 6 y 7, tiene otros radios, pero por ejemplo Calingasta, Iglesia y Valle Fértil tienen solamente 2 radios, que es el 6 y el 7. Entonces ya hay una situación compleja. Docentes con 2 cargos, hay unos cuantos. Entonces ya ese es un tema. Ahora bien, ¿qué es lo que se definió en esta primera tareas a hacer? Tiene que ver con las normativas. Esto ya lo planteamos en la nota anterior, pero las tareas que tenemos para casa, como se dice normalmente en el sistema, es empezar a trabajar sobre algunas normativas que generen derechos. Que hay derechos, pero no perderlos. Sostener los derechos que tenemos, en todo caso mejorarlos. Nunca a la baja, nunca una paritaria admite un acuerdo a la baja, nunca. De manera que no lo vamos a hacer tampoco en esta instancia. Entonces, cuando decimos mantener los derechos, mejorarlos, estamos hablando, si se va a extender, que se extienda, pero con el salario que corresponde. En segundo lugar, ¿cuáles son los derechos del docente a los 2 cargos? ¿Y el de los niños? No, ya lo tocamos. A ver, no te olvides que esto no se hace en favor de que el docente, se le complique la vida con la extensión de 1 o 2 horas más, ¿no? Si tiene un cargo o tiene 2, entonces irá a 2 cargos con 2 extensiones. Tenemos que trabajar sobre la normativa del docente, para que pueda no caer en una incompatibilidad de acumulación. Y la extensión le va a generar una incompatibilidad horaria si no se trabaja en eso. Los movimientos administrativos, pedagógicos, legales, como es el traslado, la permuta, bueno, todos estos movimientos también tienen que ser estudiados, no solo el 357, que es el régimen de acumulación e incompatibilidades, sino también dentro del estatuto. Nosotros tenemos que estudiar fuertemente este tema de los derechos que tiene el docente dentro del estatuto, ¿no? Como es el traslado, la permuta, etcétera, etcétera, porque estamos cambiando la condición tenemos que armar una norma que diga, extendemos 1 hora, entonces esta escuela va a ser de jornada extendida. Bueno, lo dejamos como una pregunta. No puede ser una escuela, como el resto, de jornada de 20 horas cuando va a pasar a ser esta de 25. Son 2 cosas diferentes. Sí. Entonces tenemos que normar algo para que queden enmarcadas que son escuelas de jornada extendida. Bien. El 155, que es un decreto
base, marco en la carrera docente, en la organización de las instituciones educativas, cualquiera sea el nivel, cualquiera sea la modalidad, la cantidad de personal directivo, la categoría de la escuela, que habla de la cantidad de preceptores, las matrículas, conforme la matrícula, digo, cuál va a ser la planta funcional. Bueno, hay un montón de cuestiones que regula el 150. El seguro de los alumnos. Hay que trabajar todo, exactamente. Ahora, bueno, cuando hablamos de los chicos, que vos me dijiste los chicos, no, fue lo primero que tocamos. Yo te estoy diciendo de que este fortalecimiento pedagógico, que es la idea central de la extensión de la hora, nace desde el Ministerio de Educación, digo, así como ha nacido. Ya hemos dicho bastante sobre esta situación. Bien, es una disposición que se va a implementar en el ámbito nacional. Tenemos que ver, digo, si se concreta y bajo qué características y particularidades. Ahora, lo que nosotros necesitamos es una inmediata convocatoria a las organizaciones sindicales nacionales, porque no se los convoca. Y necesitamos de que, más allá de las tremendas diferencias que puedan haber entre jurisdicción y jurisdicción, digo porque algunas todavía no acuerdan salario, y digo, y la provincia va a tener que poner plata, hay otras cuestiones que debemos seguir sosteniendo, que es tratar de que sea federal, sean políticas medianamente unificadas. No podemos seguir profundizando tanta desigualdad. Transformaremos estas escuelas de jornada extendida en escuelas de primera y las no en escuelas de segunda. Docentes de primera con un salario diferente al de segunda. Alumnos de primera para escuelas de segunda. No. Tenemos que tener la paritaria nacional. Es necesaria porque desde ahí se van a bajar los lineamientos medianamente unificados para las jurisdicciones. Si no, va a pasar como sucedió con la implementación de la Ley Federal de Educación, sí, que segmentó al sistema educativo en principio en 24 formas diferentes, conforme a las jurisdicciones. Y dentro de una jurisdicción también se siguió segmentando. Entonces, no podemos permitir que esto nos vaya a seguir dividiendo, segmentando, y después, digo, empecemos a caer, digo, en saco roto, con decisiones tal vez apresuradas, no evaluadas, no consensuadas, y que esto nos provoque. Por eso, la idea hoy por hoy es trabajar seriamente, digo, en escuchar desde UDAP. Escuchar, digo, al plenario, que lo tuvimos en el día de ayer, escuchar a los delegados escolares, escuchar, digo, a los docentes en territorio, escuchar a los directivos y escuchar a la comunidad. Para nosotros es muy importante. Ya tienen tarea desde el Secretariado Ejecutivo, bajada hacia las delegaciones departamentales. Ya se está trabajando en esto, nosotros estamos... Bueno, entonces ha sido positiva en el avance, en lo preliminar, en el sentido de que, bueno, ya se está trabajando en eso y hay que esperar resultados. Como primera medida, para ver cuáles son las posibilidades que tenemos, hay que ir, lógicamente, haciendo un monitoreo general de lo que implica esta extensión en alrededor de 34 establecimientos de la jurisdicción. Bueno, gracias y a seguir trabajando por la educación de San Juan. Bueno,